Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy, ya 4 de abril, dando seguimiento eh, a nuestra unidad 1. Hoy día ya nos toca hablar sobre las proteínas, ¿no? Dando un pequeño repaso a la anterior clase. En la anterior clase les empecé a hablar acerca de los nutrientes y les dije que estos nutrientes, acuérdense, se dividían en dos grupos, ¿no ves? Los macronutrientes y los micronutrientes. Dijimos que los macronutrientes eran tres, eran los carbohidratos, las proteínas y eran los lípidos, ¿no? Y la característica que tenían estos tres era que nuestro cuerpo lo necesita porque producen energía, además de que cada una tiene sus funciones diferentes, pero estas tres tienen la característica en común que nos producen energía y por consecuente se necesitan en cantidades relativamente grandes, ¿no? Por eso se las llamaba macronutrientes, porque son aquellas que se necesitan en más cantidad. La semana pasada hablábamos sobre los carbohidratos. Hoy día ya nos vamos a enfocar a las proteínas. ¿Bien? Seguramente ya han escuchado ustedes bastante acerca de lo que son las proteínas, ¿no? Las diferentes fuentes bibliográficas nos dicen que obviamente estos nutrientes pertenecen al grupo de los macronutrientes, ¿no? Es decir, son aquellas que nuestro cuerpo necesita en cantidades grandes. A diferencia de los carbohidratos, acuérdense, ¿no? Dijimos que los carbohidratos estaban formados solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. En cambio, estas, además de que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen un componente extra que es el nitrógeno. Entonces, aquí está la gran diferencia de las proteínas con relación a los demás nutrientes, ¿ya? Sin embargo, además de que pueden contener nitrógeno, tienen o pueden también contener otras sustancias, ¿no? Como el azufre, fósforo, hierro, cobre, que cada uno de estos le va a dar igual una función o una característica diferente, ¿ya? La palabra proteínas viene de una palabra griega que significa o primero o más importante. ¿Por qué se dice que es una de las más importantes? Porque tiene una función eh, que las otras no la tienen, ¿no? Y es su función de poder formar, de ser formativa, que también esa función se las conoce como plástica, ¿ya? Entonces, por eso a esta vitamina, ¿no? Sí, se viene de esa palabra griega, como les decía, que significa primero más importante, porque es constituyente de la célula. Estas proteínas son las que van a formar parte de nuestro ADN, son las que van a formar parte de nuestras hormonas, de nuestras enzimas, ¿bien? Como dijimos de que las proteínas también aportan energía, ¿no? Al igual que los carbohidratos, aportan 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Sin embargo, yo les mencioné o les recalqué bastante la semana pasada de que yo les dije que los carbohidratos son la principal fuente de energía, son la fuente de energía favorita por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no recurre a las proteínas como fuente de energía, a no ser que nosotros no estemos comiendo carbohidratos, ¿no? A no ser que realmente nosotros, porque no estamos consumiendo carbohidratos, recién va a recurrir a las proteínas, ¿ya? Que no es lo ideal, ¿por qué? Porque las proteínas forman parte de nuestro músculo también, entonces no es lo ideal, perdón, ¿ya? Y bueno, dice que también es un importante constituyente de la dieta, es decir, que nuestra alimentación, ¿no? Del total de las calorías que nosotros consumimos en el día, aproximadamente 2 o el 20% tiene que venir de las proteínas, ¿ya? Eso como generalidad. Ahora, nos vamos a ir a la función que tienen estas proteínas. Fíjense, las proteínas, como les decía, su principal función de esta, ¿ya? De los carbohidratos dijimos que su principal función, dar energía inmediata, ¿no? Ahora, de las proteínas, su principal función es la función plástica, que también se la conoce como función formadora, ¿bien? Entonces, ¿en qué consiste esa función plástica o función formadora? Es la que nos permite crecer, ¿no? Es la que nos permite reparar tejidos, es la que permite renovar nuestros tejidos. Por ejemplo, ¿ya?
Una persona, para que me entiendan bien, una persona que va al gimnasio, ¿ya? Necesita mucho más proteína, porque acuérdense, o hagan memoria de cómo es una persona que va a hacer bastante ejercicio, que va bastante al gimnasio, ¿no? Son musculosos. En el músculo nosotros tenemos bastante proteína, ¿ya? Entonces es importante para poder crecer. ¿Por qué? Porque nuestro músculo va a crecer con ayuda de las proteínas. Es importante también, dice, para la reparación y renovación de tejido. Cuando nosotros nos hacemos un corte, ¿no? Cuando nosotros nos arañamos, esa costrita que se forma ahí son proteínas. ¿Por qué? Porque esas proteínas son las que se van a encargar de la cicatrización, de la regeneración de nuevos tejidos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la función plástica, ¿bien? A que se encarga de formar, de regenerar, de renovar los tejidos. Nosotros todos los días, ¿no? Sobre todo las mujeres, tumbamos cabello, ¿no es verdad? Imagínense si no se repararan esos cabellos que nosotros tumbamos, ya estuviéramos pelonas, ¿cierto? Entonces es la misma proteína también la que se encarga de reparar todos los tejidos que nuestro cuerpo, pues, de manera normal va perdiendo día a día. Las células de nuestra piel, igual nosotros, ¿no? Vamos perdiendo, hay células que se van muriendo, pero también se van regenerando, ¿ya? Cuando nosotros nos quemamos en el sol, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos en el sol, nos quemamos, a los días estamos pelechando. ¿Qué es eso que pelechamos? Son células de la piel que están muertas. Entonces, las proteínas son las que se encargan de que esas células se salgan y renovemos nuevas células, ¿bien? Entonces, imagínense si no tuviéramos esta función de nuestro cuerpo, ya estuviéramos sin piel, pues estuviéramos carne viva, ¿cierto? Bien, entonces eso para que me entiendan la parte de la función plástica o función formadora, que les vuelvo a decir, es la principal fuente, la principal función que tienen las proteínas, ¿ya? No se me vayan a olvidar. Sin embargo, además de esta función, tienen funciones extras, ¿no? Como el ser energética. Ya les dije, todos los macronutrientes, ¿no? Los 3 macronutrientes nos aportan energía, pero la favorita siempre va a ser la energía que es de los carbohidratos, ¿no? Ahora, en caso de que nosotros no consumamos carbohidratos, recién el cuerpo va a poder recurrir a las proteínas, ¿ya? A su función energética de las proteínas. Tiene una función reguladora. ¿Reguladora de qué? Reguladora de procesos que se realizan en nuestro organismo, de procesos metabólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de las enzimas. Las proteínas forman parte también de las hormonas, forman parte también de los anticuerpos. Entonces, a eso se debe la función que dice que es reguladora. Ayuda a regular varias funciones de nuestro organismo. Ya. El apetito, por ejemplo, el hambre, ¿no? Son regulados por hormonas, ¿ya? Imagínense la regulación de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la glucosa se regula gracias a una hormona que se llama insulina. Entonces, también, ¿no? Para que entiendan más o menos de que las proteínas tienen esta función de regular otras funciones en nuestro organismo. Y por último, tiene la función de transporte, ¿no? Porque se encarga de transportar varias sustancias. Como las proteínas se pueden combinar con muchas otras, ¿ya? Como por ejemplo, ustedes han escuchado sobre el colesterol LDL o el HDL, ¿no ven? Esas son lipoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias que están hechas por lípidos, pero también están hechas por proteínas. Entonces, ahí está otro ejemplo de que se encargan de transportar ciertas sustancias. El HDL se va a encargar de movilizar el LDL o de transportar el LDL, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me entienden hasta aquí? ¿Qué es lo que más me interesa que ustedes no se olviden? La función plástica que tienen las proteínas. ¿Por qué? Porque es su principal función, ser plástica o ser formadora. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son las fuentes de proteínas? Acuérdense que cuando yo diga fuentes, quiere decir que es un alimento que es rico en este nutriente, ¿ya? Nosotros podemos encontrar proteínas de dos formas. Podemos encontrar proteínas de origen animal, como también podemos encontrar proteínas de origen vegetal. Las de origen animal son proteínas completas. ¿Qué quiere decir?
Ahorita vamos a ver de que las proteínas están por varios aminoácidos. Las proteínas de origen animal tienen la característica de que tienen todos estos aminoácidos. Por eso se las consideran completas. ¿Ya? ¿A qué alimentos me refiero? Carne. Cuando hablo de carne no me refiero solamente a la carne de res, me refiero a todos los tipos de carne. Carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de cerdo, carne de pato, carne de lo que ustedes se imaginan, ¿ya? En el término carne viene todo eso, ¿ya? Y también, obviamente, como ya les mencioné y como está en la diapositiva, se encuentra en el pollo, se encuentra en el pescado y se encuentra en los huevos, ¿ya? En los derivados de los lácteos, como por ejemplo en el queso o en el yogur, se encuentra, ¿no? En la leche también, se encuentra, pero en cantidades más pequeñas, ¿ya? Además de que estos alimentos que les mencioné, los lácteos, aportan otros nutrientes, ¿ya? Pero también podemos considerarlos fuentes de proteína, ¿ya? Luego están los alimentos que son fuentes de proteínas, pero que son de origen vegetal. ¿Cuál es la característica o qué pasa con estos alimentos de origen vegetal? Ojo, para las personas que son vegetarianas, por ejemplo, o que son veganas, ya es decir, que no consumen carne, ¿ya? En las proteínas de origen vegetal hay algo bien curioso, ¿no? Estos alimentos no tienen todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita. Le falta uno o le faltan dos, ¿ya? Es por eso que no se los considera de alto valor biológico. Sin embargo, yo puedo obtener una muy buena fuente de proteína de origen vegetal si la combino con otro alimento, ¿ya? Ahorita de todas maneras les voy a explicar eso, pero para que me entiendan y para que quede claro, fuentes de proteínas podemos encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal. De origen animal, acuérdense de todas las carnes, carne, pollo, pescado y huevo. Y de origen vegetal, la legumbre, los frutos secos y también algunos cereales. ¿Bien? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Sí. Bueno, les estaba hablando hace ratito acerca de los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son la parte por la que están hechas las proteínas, ¿ya? Son la unidad estructural, dice, son las partes más pequeñitas de las proteínas. Una proteína en realidad es una cadena larga de varios aminoácidos juntos, ¿ya? Eso es una proteína, es una cadena de varios aminoácidos, ¿ya? Nuestro organismo necesita de 20 aminoácidos. Ya existen 20 aminoácidos que son importantes para nuestra salud, para nuestro organismo. Sin embargo, de esos 20 aminoácidos, ya, tomen apuntes de esto por si acaso, de estos 20 aminoácidos que son importantes, nuestro cuerpo, ¿no?, puede sintetizar algunos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cuerpo puede producir algunos, pero hay otros que no los puede producir. Entonces, esos que no los puede producir mi cuerpo se llaman aminoácidos esenciales o aminoácidos indispensables en la dieta. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque mi cuerpo no los puede producir. Entonces, necesariamente necesitamos nosotros consumirlos mediante la alimentación. ¿Ok? Y son 9, ¿ya? De esos 20 aminoácidos, 9 son los que mi cuerpo no puede producir, entonces sí o sí nosotros necesitamos consumirlos de la dieta. Y a eso se los llaman aminoácidos esenciales, ¿bien? Los otros 11, ¿ya? Se los llaman aminoácidos no esenciales. ¿Por qué se los llama así o por qué se les dice aminoácidos dispensables? Dicen, Sí. disculpe, entre los aminoácidos esenciales, ¿cuáles estarían? Ahorita les voy a Ejemplo. mencionar, eso, ¿ya? Quiero que me entiendan la diferencia, ¿bien? Entonces, entre los aminoácidos que son no esenciales, ¿ya? O que son dispensables a la dieta, como les decía, son aquellos que mi cuerpo sí los produce, mi cuerpo sí los puede producir a partir de otras sustancias, ¿ya? Por eso no es necesario, no es tan importante que yo los consuma, ¿bien? Porque de todas maneras en mi cuerpo se van a llegar a producir. Y esos son 11, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son esos aminoácidos?
Aquí en esta tablita ustedes pueden ver, ¿no? Los aminoácidos esenciales son la fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina, ¿ya? Esos son los aminoácidos, les vuelvo a repetir, esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que mi cuerpo no los puede producir y por lo tanto yo necesito consumirlos sí o sí a través de la alimentación. Y los otros que ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla son los no esenciales, que son los que mi cuerpo sí los puede producir. Yo les decía hace ratito, acuérdense, ¿no? Los alimentos de origen vegetal, perdón, ¿no? Tienen la característica de que no tienen todos estos aminoácidos esenciales. Los alimentos de origen animal tienen todos estos aminoácidos esenciales, por eso se los considera una muy buena fuente de... perdón, se los considera una muy buena fuente de proteína. En cambio, los alimentos que son de origen vegetal, fíjense, estos que están con puntitos son los que generalmente nosotros no encontramos en los alimentos de origen vegetal. O lo encontramos, o encontramos todo, pero nos falta uno, ¿no? Y tenemos otro alimento que tiene ese que me estaba faltando, pero le falta otro. Entonces, es por eso que siempre es necesario que cuando nosotros consumamos alimentos de origen vegetal como fuentes de proteína, las sepamos combinar. ¿Bien? Les vuelvo a repetir. ¿Por qué no se consideran completas las proteínas de origen vegetal? Porque no tienen toditos estos aminoácidos esenciales. Siempre les falta uno, ¿ya? Ya sea la lisina o ya sea la metionina, que son generalmente los que no están en los de origen vegetal. Entonces, para poder hacer una buena fuente de proteína que sea de origen vegetal, yo necesito combinarlo, ¿ya? ¿Cómo los puedo combinar? Fíjense aquí. En las leguminosas, que son el garbanzo, la lenteja, el frijol, fíjense, el aminoácido limitante quiere decir el aminoácido que no lo tiene, el aminoácido que le falta, ¿ya? A estas leguminosas le falta la metionina, pero sin embargo, la metionina está en granos, nueces y semillas. Entonces yo puedo combinar estos alimentos para poder tener una muy buena fuente de proteína y acá les da un ejemplo de una combinación dietética que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, combinar frijoles, que son leguminosas, con arroz, ¿no? Que son granos. Entonces, al combinarlos estos dos, ya podemos nosotros tener una buena fuente de proteína, ¿ya? Acá tengo otra imagen. Si nosotros combinamos verduras, dice, ¿no? A las verduras le falta la lisina, la metionina y la cisteína. Fíjense, le faltan 3 aminoácidos. Pero sin embargo, la lisina está en la legumbre, ¿ya? Y en los cereales, frutos secos y semillas están la metionina y la cisteína. Entonces yo puedo combinar estos alimentos para tener otra vez una fuente de proteína completa. ¿Qué quiere decir completa? Que me aporte todos los aminoácidos esenciales. Un ejemplo de algo que yo puedo preparar, fíjense, el tofu y brócoli con almendras, dice, o ensalada de espinaca con piñones y judías, ¿ya? Entonces, a eso me refiero cuando les digo de que nosotros podemos combinar estos aminoácidos, ¿bien? ¿Me entendieron esta parte? ¿Será que lo puede repetir de nuevo, Lisen? Bien. Les decía de que los aminoácidos esenciales son aquellos que mi cuerpo no puede producir, entonces sí o sí yo los tengo que consumir de la alimentación, ¿ya? Generalmente los que son de origen vegetal, yo tengo el beneficio de que toditos estos aminoácidos están en los alimentos de origen vegetal. Toditos están en la carne, toditos están en el huevo, toditos están en el pescado, etc. Sin embargo, en los alimentos de origen vegetal, ¿ya? Siempre me va a faltar uno, ¿ya? Que generalmente son estos que están con puntitos acá. Pero como me falta uno, ¿ya? Hay otro alimento que es de origen vegetal que lo contiene. Por eso les daba el ejemplo acá.
En las legumbres, ¿no? Falta la metionina y la cisteína. Las legumbres, vuelvo a repetir, son los frijoles, ya, el garbanzo, la lenteja, etc. Pero sin embargo, eso que le falta a las legumbres lo tienen los cereales, los frutos secos y las semillas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo combinar un alimento al que le falta un aminoácido con otro alimento al que lo tiene este aminoácido para que juntos puedan hacer una buena fuente de proteína, ¿ya? ¿Y cómo los mezclo yo? Pues a través de una preparación en la cocina, ¿no es verdad? Yo puedo mezclar, por ejemplo, arroz con frijol o arroz con lenteja y así ya yo sé que tengo una fuente de proteína completa que me aporte toditos los aminoácidos. ¿Bien? Bueno, sigo entonces. Nosotros podemos tener, les dije, una cadena de varios aminoácidos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una cadena de menos de 100 aminoácidos, no los podemos llamar proteínas todavía. Se llaman péptidos, ¿ya? ¿Qué quieren decir péptidos? Que son cadenas cortas de aminoácidos, tienen menos de 100 aminoácidos. Cuando yo ya tengo una cadena de más de 100 aminoácidos, yo recién lo puedo llamar proteína. ¿Ya? Por eso les digo, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Bien? Y con esto termino la parte de las proteínas. ¿Cuánto necesito yo consumir de proteína? Fíjense, las necesidades se deberían trabajar por kilogramo peso. Así como ustedes van a trabajar con varios medicamentos, ¿no es verdad? Ustedes trabajan con kilogramo peso. Lo mismo va a pasar con las proteínas. ¿Por qué se debe trabajar con kilogramo peso? Acuérdense que yo les dije que las proteínas tienen un componente que se llama nitrógeno. Ya, ese nitrógeno, si nosotros lo consumimos por exceso o en exceso, puede en un futuro llegar a dañar mi riñón, ¿no? Es por eso que seguramente ustedes han escuchado que las personas que tienen alguna enfermedad renal no pueden consumir carne, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque las carnes, al utilizarse, van a soltar varios desechos, entre ellos el nitrógeno, ¿ya? Y esto va a dañar mi riñón. Ojo, va a dañar mi riñón si yo lo consumo en grandes cantidades. Si lo consumo en cantidades normales, adecuadas, recomendadas, ¿no? No pasa nada. Es por eso que se recomiendan que cuando nosotros hagamos nuestro cálculo de proteína, ¿no? Lo hagamos por gramo por kilogramo peso. Entonces, una recomendación es que las personas consumamos 0,8 gramos de proteína por cada kilo. Por ejemplo, si yo peso 55 kilos, ¿ya? ¿Cuánto de proteína necesito? Solamente tengo que multiplicar 0,8 por los 55 kilos que yo necesito, que yo peso. Entonces yo necesitaría 44 gramos de proteína al día, ¿ya? Les vuelvo a recalcar, al igual que los carbohidratos, ¿no? Y al igual que los lípidos y cualquier otro nutriente, no es lo mismo el peso del alimento, ¿no? La cantidad del alimento que la cantidad del nutriente. En 100 gramos de pollo no quiere decir que yo tenga 100 gramos de proteína, es diferente. ¿Ya? En 100 gramos de pollo quizás yo voy a tener solamente 20 gramos de proteína. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es el único componente del pollo la proteína, ¿no es verdad? El pollo va a tener algunas vitaminas, va a tener algunos minerales, va a tener un poquito de grasa, una cantidad casi insignificante de carbohidratos, pero para que me entiendan, no es lo mismo, ya, y no se vayan a confundir nunca, no es lo mismo la cantidad de proteína que la cantidad de el alimento. ¿Bien? En nuestra dieta nosotros podemos consumir entre un 10 hasta un 35%, fíjense, de las proteínas, del aporte total de las proteínas en nuestra dieta. Hay algunas situaciones de la vida que son etapas naturales, es decir, que no es necesario que una persona esté enferma, ya, en las que las necesidades de proteínas son un poco más altas, ya. Por ejemplo, ahorita que nosotros somos adultos, ya, vamos a decir que necesitamos cantidades normales de proteínas, pero hay situaciones ya de la vida, les vuelvo a decir que no es necesario que una persona esté enferma, en la que las necesidades de proteínas son un poquito más altas. ¿En qué situaciones se da eso? En niños y adolescentes.
¿Por qué? Acuérdense que yo les dije que la función de la proteína era ser formadora, su principal función. Pues los niños y adolescentes están en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no es verdad? Entonces, por esta razón, los niños y adolescentes necesitan un poco más de proteína, ¿bien? En las mujeres embarazadas o en mujeres que están dando de lactar, lo mismo, en las mujeres embarazadas, acuérdense o pónganse a pensar un poquito. Obviamente la embarazada está formando un nuevo ser, está formando vida, está formando tejidos, huesitos, que los órganos del bebé, etcétera. Entonces, por obvias razones, necesita más proteína. En la lactancia lo mismo, la madre tiene que formar leche, tiene que producir leche, y en la misma leche inclusive van a estar los nutrientes. Entonces, por esa misma razón también necesita más proteína. Y en los atletas o en los deportistas, ¿no? Yo les decía de que una persona atleta o deportista generalmente tiene más músculo que una persona que no hace deporte, ¿no? Entonces, por esas razones también necesita más proteína. Bien,